que voy a hacer se refiere a cómo estamos llevando adelante un trabajo y el producto del trabajo. Uno de los productos del trabajo es un documento para ser enviado a una revista. Entonces les voy a contar el trabajo, en qué consiste, en función del documento, ¿ya? Para una publicación. El trabajo proviene de un proyecto de mejoramiento institucional. Es decir, la Universidad Católica del Paraíso tiene la intención de mejorar la pedagogía. Y dentro de esa intención de mejorar la pedagogía, existe un proyecto de la institución, de la universidad, el cual es liderado por Vicerrectoría, y dentro de este proyecto de Vicerrectoría se llamó a un concurso para que profesores de distintas asignaturas dijeran si quieren hacer una investigación para mejorar su ramo o alguno de los ramos que ellos hacen. En este caso yo hago un ramo en la pedagogía que se llama taller. Este ramo en otras universidades, o sea, es más conocido así como algo de un ramo de método. ¿En qué sentido? En que usualmente uno enseña en la pedagogía, uno enseña matemáticas o bien se enseñan ramos de formación pedagógica. Este ramo de taller o de método es un ramo que integra lo que es pedagogía y matemática. Entonces, con el objetivo de mejorar ese ramo, ya le propuse a un profesor de aula que pudiéramos hacer una investigación acerca de una de las iniciativas de este ramo. Y con la profesora Soledad Estrella ya asumimos este desafío de armar este artículo. El ramo taller, ¿ya?, es un ramo que se dicta para alumnos de tercer, cuarto año de pedagogía, y si bien es un ramo que es teórico, hemos tratado de que sea práctico de la siguiente manera. Los alumnos forman grupos y van a los colegios a enseñar durante una semana. Entonces el ramo consta de 3-4 partes, en la cual la primera parte es un análisis de teorías acerca de cómo enseñar. Ellos ahí leen algo de Apoe, algo de Duval, algo de Chevalat, y proponen una secuencia de 3-4 clases de enseñanza basado en alguna de esas teorías. También hemos visto la teoría de la variación, la teoría de resolución de problemas. Entonces, cuando los estudiantes de este curso taller van al aula, ellos van en grupos de 3, de 4 personas, de 2 personas. En realidad el grupo es de 4 o 5, pero no siempre pueden ir los 5 al aula. Entonces, uno del grupo hace una clase y el otro toma el video, el otro observa, el otro lo apoya y trabajan en equipo. Usamos una metodología, una pequeña variación de lo que es el estudio de clase. El estudio de clases es una metodología de desarrollo profesional docente, pero también es una metodología de investigación y también es una metodología de desarrollo curricular. O sea, cumple varios aspectos. Y en este caso queremos ocupar el estudio de clase como una metodología de desarrollo profesional del futuro profesor. Es decir, no de profesores en servicio, sino que futuros profesores, estudiantes de pedagogía. En nuestro caso, ya mis alumnos de este ramo
van a establecimientos escolares que ellos mismos eligen, donde quede cerca de su casa, donde alguno de estos alumnos está haciendo la práctica intermedia o práctica final, ¿ya? O bien, si no encuentran un colegio, yo les busco un colegio. Ahora, como los contactos que yo tengo son un poquito más lejos, no están aquí, sino que no están cerca de sus casas, sino que están en Quilpué, en otros lados, son muy pocos los alumnos que me dicen, profe, busquen un colegio. Ellos usualmente trabajan con los establecimientos escolares en los cuales alguno del grupo está haciendo una práctica. Y eso les ayuda porque aprovechan a apoyar al chico que está en la práctica y aprovechan a hacer las tareas del ramo. Sí. Raimundo, y luego se intercambian entre sí, ¿quién da clases, quién graba, o siempre el mismo del grupo? Ellos son 5. La obligación del curso es que cada uno haga una clase. Una clase. Entonces, pero ellos pueden optar, por ejemplo, hay una clase de 90 minutos, ellos pueden tener 45 minutos y 45 minutos. Entonces, van cambiando los roles. Ahora, el estudio de clase difiere un poquito de esta metodología porque el ramo trabaja con secuencias de enseñanza. O sea, yo como profesor del curso les pido a los alumnos que preparen una secuencia de una semana de clase, donde usualmente en Chile los establecimientos escolares tienen 5 o 6 horas semanales de matemáticas, pero digo horas refiriéndome a sesiones de 45 minutos. Entonces, con una semana de clase ellos tienen copado, logran el objetivo, la exigencia del curso. Ahora, digo que difiere del estudio de clase en el sentido de que el estudio de clase se limita a reflexionar sobre una clase y no sobre 5, una secuencia. Cuando estuve en el año 2008 en Japón, le pedimos yo fui con un grupo de 10 profesores chilenos a la Universidad de Tsukuba y no nos gustaba mucho esto de que se estudiara solo una clase. Entonces le pedimos estudiar una secuencia de clases. Y ellos nos hicieron la concesión. Digamos, pudimos tener el seguimiento de un profesor durante 3 sesiones. De tal manera que podíamos analizar no solo la clase, sino que cómo vinculan una clase con otra. Que era una de nuestras preocupaciones porque como nosotros éramos externos y no entendíamos la metodología japonesa, decíamos, bueno, ¿será esto una única clase, un show, una cosa puntual? ¿Cómo es la realidad del aula? Y ahí tuvimos la oportunidad de ver eso. Ahora, lo que nos dimos cuenta en esta investigación es que con fines de investigación es mejor quedarse en una clase que en 3 o 4. Porque cuando uno se enfoca en 3 o 4 clases, nos pasa de que viene la clase y el día martes y el día jueves viene la otra, y la reflexión sobre la clase del día martes no puede seguir porque los ritmos de la docencia no son los ritmos de la investigación. Entonces, una de las conclusiones que sacamos con esta investigación, ¿ya?, para el curso, para mi curso de taller, es que yo tengo que cambiar esta modalidad de trabajo en taller porque es mucha la exigencia de analizar 3, 4 sesiones con el estilo de estudio de clase. Bueno, por eso es una conclusión con respecto al curso. Ahora nos vamos a centrar en un artículo que se produjo o está en producción, porque no está terminado, ¿ya?, en relación a esta experiencia de estudio de clase en uno solo de los colegios. Entonces, hay un profesor, un exalumno de acá, que se llama Sergio Morales. Él fue alumno de la Universidad Católica de Valparaíso hace un par de años y ha seguido ligado al estudio de clase. Entonces, con él, que trabaja que es profesor de un primero medio, ¿ya?, llegamos al acuerdo de profundizar un poquito más acerca de este trabajo que estaban haciendo los estudiantes, ¿ya?,
y darle un tono de investigación. Entonces, los otros profesores, porque el taller 2 tiene varios alumnos, ya tiene 7 grupos, por ejemplo, ¿ya? Y digo, por decir, tengo 35 alumnos, son 7 grupos de 5. ¿Ya? Entonces, dentro de esos 7 grupos de 5, nosotros nos vamos a concentrar en un solo grupo. Y ese grupo, ya hicimos actividades que no hacemos usualmente en el taller, sino que hicimos actividades extraordinarias. Hubo 3 grupos que intervenimos, ¿ya? Que le tomamos videos, que tuvimos entrevistas, ¿ya? Pero este artículo está en función de uno de los grupos. Entonces aquí hay 3 sujetos que están participando en la investigación. No los 3 autores, sino que el profesor del colegio, de la escuela, del liceo, el profesor universitario y la futura profesora. La futura profesora es una alumna de taller, es una de su grupo de 5. ¿Ya? Son 5 alumnos, pero la que hizo esa clase es Francisca. Entonces, cada vez que yo hable de Francisca, estoy hablando de esta futura profesora. Cada vez que hablemos del profesor del establecimiento escolar, es justamente Sergio Morales. Y cada vez que se hable del profesor universitario, ¿ya? Este soy yo. Entonces, con la profesora Soledad Estrella, ya, que se externa a esto, empezamos a mirar este proceso. Ahora, el título del artículo se llama Bridging conocimientos en preservicio. O sea, estamos vinculando una cosa que le pusimos nombre de conocimiento teórico y otra cosa que es conocimiento práctico. Está todo en castellano, el título no lo demos en inglés para que le demos una mirada más internacional. Voy a leer el resumen. Con el objetivo de favorecer en los futuros profesores de matemáticas la capacidad de gestionar una lección le vamos a llamar a llevar adelante una clase. ¿Ya? Esta investigación aborda el caso de una estudiante, que es Francisca, de un curso de métodos, que en el marco de un grupo de estudio de clases implementó una clase de álgebra en un aula real. Bajo un enfoque cualitativo se analizaron aspectos pedagógicos y didácticos de los momentos de la lección, alcanzándose variadas evidencias de que la articulación del conocimiento teórico con las particularidades del contexto favorecen la gestión de la clase, articulación que se constituye en el conocimiento práctico de la futura profesora. ¿Cuál es el hallazgo de esta investigación? Nosotros entramos desde el estudio de clase y entramos con una profesora que estaba enseñando. Hicimos análisis del material de la clase y otras fuentes que llamamos fuentes del estudio, y nos dimos cuenta que lo que realmente explicaba las problemáticas, lo que podía estar frenando o potenciando la capacidad de enseñanza, de la capacidad de hacer la clase, esta futura profesora, era lo que denominamos la articulación entre la teoría y la práctica. ¿No? Entonces, ese es el gran hallazgo del estudio. ¿No? Y esto vino desde una mirada, desde la teoría de la base, es decir, desde una mirada de que no íbamos con la teoría del conocimiento práctico y conocimiento teórico antes de recoger los datos, sino que fue emergiendo desde los datos ya la idea de que si nosotros miramos todos estos datos desde la perspectiva del vínculo de conocimiento teórico y conocimiento práctico, entonces podíamos explicar con un fundamento teórico qué es lo que está sucediendo en el aula, y además podríamos
tener en cuenta este vínculo entre conocimiento teórico y conocimiento práctico como un elemento clave para mejorar los futuros docentes. Es decir, los chicos cuando salen de la universidad muchas veces tienen dificultades con la enseñanza, y este artículo postula que si los futuros profesores toman conciencia de la necesidad y de la conveniencia de articular el conocimiento teórico con el conocimiento práctico, entonces ellos van a ser más exitosos, van a tener mayor soltura, mayor capacidad para poder llevar adelante la clase. Bueno, objetar porque dije dónde podemos generalizar. Yo tengo una duda porque hablas de conocimiento teórico y conocimiento práctico, pero ¿no se supone que cuando los chicos salen de la universidad llevan un conocimiento teórico? Y entonces, ¿no sería como más bien como poner en práctica el conocimiento que llevan de la universidad? Mira, yo creo que la definición de conocimiento práctico ya es una cosa que no es de manera uniforme en la literatura, ¿ya? Ahora, hay gente que lo ha, como todo término, lo han etiquetado. El conocimiento práctico es esto, ¿ya? Pero decir conocimiento de algo práctico como que cuesta, ¿ya? Entonces lo que tú dices me parece muy interesante, ¿ya? O sea, yo creo que ahí el precisar, el decir qué es el conocimiento práctico es una cosa que hay teóricos que lo han definido, pero que no hay un consenso universal de qué es eso, ¿ya? Algunos hablan de otros conocimientos, hablan del saber implícito del profesor, ¿ya? O a lo mejor tú tienes otros nombres más o menos del profesor que pone ciertos conocimientos en la práctica. Ahora, lo que tú dices con respecto a no será poner en práctica el conocimiento teórico, sí puede ser eso, ¿ya? O sea, es la capacidad, ¿ya? No un conocimiento, sino que también se define como capacidad para enfrentar la realidad y decir, este conocimiento teórico lo transformo, lo apropio y lo adapto, ¿ya? El problema está en que, como lo vamos a ver con algunos ejemplos acá, la futura profesora viene con el conocimiento teórico y viene como un tanque así, ¿ya? Y lo que hay de contexto no lo respeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella viene con su formación. Y ahí vamos a ver ejemplos y lo vamos a discutir. Sí, yo tengo una pregunta en relación a, si bien es cierto, hay un hallazgo que habla de esta articulación, la pregunta, ya que usted también lo menciona, ¿qué tanta influencia tiene esa relación entre el conocimiento práctico y teórico, estas prácticas intermedias? ¿Sí? Ahí ya está instalado o no eso. Si ustedes han pesquisado eso en las prácticas intermedias o esa práctica final. Yo creo que la función de las prácticas, o una de las funciones de las prácticas, es lograr eso, ¿ya? Hace 5 años atrás, no, antes de un proyecto que hubo en Chile, el FIT, tú lo ubicas. Eso fue el 98, 2000, por ahí, ¿ya? Antes de esa fecha, en Chile las pedagogías tenían una sola práctica. A ti te tocó seguramente vivir. No, 3. Ya, entonces después del. Sí, el FIT. Ya, el FIT. FIT, ya, formación inicial docente. Ya, otro le llamaba formación inicial de profesores, algo así. Ya, entonces el FIT, ya, fue un proyecto en Chile en el cual participaron 17 universidades. Y eso fue una iniciativa de gobierno que se dio cuenta de que los profesores, como el caso mío, salíamos con una sola práctica, que era la práctica final, ¿ya? Que era prolongada, ¿ya? Pero que en realidad no era suficiente. Entonces, como el gobierno en Chile no puede decirle a las universidades que hagan cambios curriculares, porque las universidades son autónomas,
lo que se hace es una estrategia de la zanahoria, creo, de que le dicen a la universidad, mire, aquí abrimos una convocatoria de proyectos. Si usted quiere participa, pero si participa, estas son las condiciones. Y una de las condiciones era reformular el proyecto de formación inicial docente y incorporar más práctica. ¿Por qué? Porque la literatura internacional estaba diciendo que era necesario tener más práctica. No fue la única solicitud, ¿ya? Pero ese fue uno de los cambios más fuertes que hubo en Chile como fruto del FIL, ¿no? Las prácticas esencialmente tienen ese deber o esa... Pero como este curso es de método y yo lo sentía muy teórico, quise fortalecer eso, ¿no? Sí. Raimundo, ¿y cómo se dio esa articulación? O sea, ¿habían como un indicador o no sé cómo se llamaría? Que se podría decir, aquí sí vemos una articulación de la teoría y la práctica. Mira, como son muchos alumnos en un curso, uno tiene 30 alumnos, ¿ya? Y cada alumno va a hacer su clase, yo no podía tener evidencias concretas, pero al meter el proyecto pudimos obtener evidencia. Pero para obtener evidencia lo que hicimos fue generar fuentes de información. Vamos a la metodología. Entonces, bueno, antes de irnos tan rápido a la metodología, voy a mencionar que el artículo tiene una primera parte que es la introducción, que habla de cuáles son las dificultades que tienen los futuros profesores en sus prácticas, ¿ya? Y una de las dificultades importantes es que no están preparados para la práctica, o sea, no les resultan muy bien las prácticas, ¿no? Entonces hay literatura al respecto, ¿ya? Y después recogimos información sobre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿ya? Y por aquí hay una definición del conocimiento práctico, ¿ya? No sé dónde estará. ¿Está buscando el portaje? Por aquí está el estudio de clase. ¿Por qué elegimos? ¿Dónde puse la definición de conocimiento Debería práctico? estar antes En el conocimiento teórico y práctico en el 1.2. Bueno, leamos. Estas consideraciones, digamos, el hecho de que haya, digamos, los futuros profesores no estén muy preparados para iniciar sus clases, nos llevó a considerar nuevas formas, sugieren considerar nuevas formas de conocimiento en la formación docente. Varios investigadores recomiendan desarrollar en el futuro profesor un conocimiento basado en la práctica, el cual sea útil para la enseñanza, fundamentado en el contexto y organizado de acuerdo con el problema. Por abajo está la definición. No la encuentro. ¿Tú solo la ubicaste ya o no? No, pero como puede ser que se nos haya ido porque el artículo donde lo queremos mandar, que es la TAFE, no acepta más de 9.000 palabras. Entonces estamos pasados en 9.350, entonces se puede haber ido en un corte. No, así está. Debe estar al final. Está aquí en la introducción. ¿Al final? Aquí ¿Puede está. ser en preguntas de No, aquí está. ok. Ya, entonces, como no estoy en mi computador, entonces uno se pierde, claro. Ya. En este artículo, vamos a cerrar esto, ahí ayuda. Se concibe el conocimiento práctico como la capacidad de saber qué hacer en situaciones particulares. Entonces, el conocimiento práctico es una habilidad del profesor de estar atento al contexto,
estar atento a lo que pasa. Esa capacidad de darse cuenta de que en cierto momento tiene que tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, uno puede hacerse la consulta, bueno, ¿es eso conocimiento? Entonces, viene la pregunta de ¿qué es un conocimiento? ¿Ya? Entonces, aquí está definido como una capacidad. ¿Ya? Uno podría decir, esto no es conocimiento, es habilidad. ¿Ya? Pero así está definido por estos autores Cortagen y Kessel, ¿ya? Por lo menos así lo utilizan ellos. ¿Ya? Cortagen es una persona que en nuestra revisión de literatura aparece como en 3 o 4 artículos que trabaja este tema. ¿Ya? Entonces es la capacidad de saber qué hacer en situaciones particulares en el sentido de phronesis. Phronesis es una palabra bien antigua. ¿Tú te acuerdas, Soledad, qué es lo que es esa palabra? Es de Aristóteles. ¿Ya? Y Aristóteles dice que el ser humano o los seres humanos generamos 2 tipos de conocimiento. ¿Ya? Y él habla del conocimiento teórico y el conocimiento de phronesis, tipo phronesis. Y es este mismo, este conocimiento práctico. Entonces, el conocimiento de los políticos ya es un conocimiento práctico. El conocimiento de los científicos es un conocimiento teórico. Perdón, una Sí. pregunta ahí cuando dice situaciones particulares, ¿se refiere a situaciones de aula? ¿Todo lo que pueda pasar dentro de la sala o de un poco más particular? En el caso de Aristóteles es más general, ¿ya? Pero en el caso de Cortagen son situaciones puntuales que pueden ser de planificación, en el aula o antes del aula o de evaluación después del aula, pero está en el contexto educativo en el caso de Cortagen. En el caso de, como dije, Aristóteles es la capacidad del ser humano en cualquier momento tomar decisiones. Es más general. Raimundo, ¿y se supone que también sabe por qué lo hace? ¿O solo qué hace? ¿El phronesis? Que es consciente. Es que está en la conciencia, así que yo creo que sí. ¿Cómo dices tú? ¿Es consciente? Tener ¿Es conciencia. consciente? Ya, entonces, con ese marco teórico empezamos a armar el artículo. ¿Ya? Las preguntas o los objetivos, vayamos a los objetivos, ¿ya? Es describir los conocimientos teóricos y prácticos que pone en juego la futura profesora y aportar evidencias de cómo ella va mejorando su clase, ya por el hecho de vincular estos conocimientos teóricos con la práctica. Entonces, cuando vincula el conocimiento teórico con la práctica, es como que está poniendo en juego esta capacidad de phronesis o conocimiento práctico. Espérate, que lo estás leyendo, Ramiro. Creo. Lo Está estás leyendo. Ya. Entonces, con respecto al método, se no pueden interrumpirnos sin ningún problema. Con respecto al método, ya, tenemos los participantes, que es la profesora. ¿Ya? Tenemos un contexto que es un curso ya ni me acuerdo si es primero o segundo medio, pero creo que es primero medio, ¿ya? Que están iniciando el álgebra, están multiplicando, estas clases se refieren a primera clase, esta es la segunda clase en que multiplican expresiones algebraicas, ¿no? Las expresiones algebraicas son tratadas antes como suma de términos semejantes. O sea, eso es lo que ellos ya sabían hacer. Por ejemplo, 3a más 2a lo suman, 3a más 2b no se puede sumar, ¿ya? Pero ahora entran al tema de la multiplicación, ¿ya? Entonces, por eso me parece que es segundo medio, ¿ya? En primero medio se ve la suma de términos semejantes y ahora entran con, o el segundo semestre, no me acuerdo si era primero o segundo medio. Bueno, la cosa es que es segunda clase en la cual exploran la multiplicación. La clase anterior, que la había armado el grupo,
había multiplicado monomio por monomio. Entonces, ellos habían visto que cuando habían dos monomios, había que multiplicar las letras, ya, 3a por 2b, 6ab. Los números, las letras y los signos. 3 por 2, o sea, si es menos 2, 3. Entonces consideran el signo, el número y la letra. Y ahora, la clase 2 de multiplicación de expresiones algebraicas la toma Francisca y el tema es multiplicación de monomio por binomio. Ese es el tema de la clase. Y ahí es donde hacemos el estudio. La recogida de datos la hacemos con una entrevista antes de la clase, el análisis del plan de clase y el video de la clase transcrito, sería tercera fuente, y la cuarta fuente es una entrevista después de la clase. Y hay una quinta fuente que son registros que tomamos los profesores externos en discusión, en comentarios externos, y la validación de las interpretaciones de los investigadores por parte de Francisca. De los 5. ¿Cuáles eran las de antes? ¿Las qué? Entrevista antes. Ajá, porque me quedé en la cuarta, pero... Claro, hay dos entrevistas, una antes y después de la clase. Está el plan de clase y está la transcripción de la clase. Y la quinta son estos comentarios acerca de las interpretaciones, ¿ya? Que nosotros le dijimos a Francisca, después de que habíamos interpretado, discutido entre los investigadores, todo, le dijimos: Francisca, esto es lo que nosotros interpretamos, ¿qué piensas tú? ¿Ya? Entonces ella dice: no, eso que ustedes dicen no es exactamente lo que yo pensaba esta otra cosa, ¿ya? En general ella validó mucho, ¿ya? Creo que hubo una o dos observaciones en la cual ella dice: no me acuerdo, a ver, habría que verlo, ¿ya? Pero no objetó nuestras interpretaciones. Incluso nos pasó de que teníamos interpretaciones distintas, ¿ya? Entre los investigadores, ¿ya? Y yo decía: bueno, esta por acá, y el otro investigador decía: no, esto por acá, y ella fue la que en definitiva dijo: no, yo sentí que era esto, y nos quedamos con esa interpretación. ¿Y qué se preguntó antes y después? Teníamos una entrevista, un protocolo, ¿ya? En el cual le decía cuál es el objetivo de tu clase, cómo quieres tú lograr ese objetivo, cuál es la actividad que van a llevar adelante los alumnos, cuáles van a ser las dificultades que tú piensas que van a emerger en los alumnos, por ese tipo de cosas. Y después, si ha logrado lo que... Después retomamos la pregunta, las mismas preguntas, sí, pero con una mirada después, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a estudio de clase, no? Sí. Lo que pasa es que estaba pensando en una investigación cuantitativa ingresada como estudio de clase. ¿Eso es posible? ¿Cuantitativa? Yo creo que no deben haber muchas, ¿no? Ahora, pero debe ser un tema de complejidad, un tema de utopía. Mira, se escapa un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Pero no importa, se escapa un poco lo que estamos trabajando, pero lo que te puedo decir es que hay unas investigaciones que se llaman meta-análisis, ¿ya? Esas investigaciones lo que hacen es tomar 200 artículos sobre un tema. Eso se toma mucho en medicina, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hay sobre el páncreas? Y toman distintos casos, porque en medicina se trabaja mucho con casos debido a que las condiciones éticas y las condiciones de enfermedad son únicas, digamos. No podemos tener un hospital con 2000 casos de una enfermedad. Entonces ellos usan esa estrategia. Yo creo que con respecto a lo que tú dices, esa estrategia sería bien interesante, un metaanálisis de los casos, porque el estudio de clase es caso, ¿ya? Son puros casos. Pero si uno hace un metaanálisis
de las investigaciones sobre estudios de clase genera una investigación cualitativa. Ahora, ¿cómo funciona el metaanálisis? No voy a ir mucho, pero por eso lo voy a cortar. Pero el metaanálisis lo que hace es identificar una unidad de medida homogénea para los distintos casos. Usualmente se trabaja con desviaciones estándar, es decir, hay un aprendizaje escolar, ¿ya? Y cómo esta innovación produjo en los estudiantes de ese grupo un aprendizaje, tantas decisiones estándares, según la homogeneidad. Tantas decisiones estándares, usualmente 0,2, 0,6, por sobre los grupos que no tienen la innovación. Bueno, hasta ahí no llega. Ya, entonces, nosotros teníamos aquí un método que están los participantes, el contexto, estaba hablando de cómo recogimos los datos, y ahora vamos a hablar de cómo se analizaron los datos. Entonces, el análisis de datos ya consistió en lo siguiente. Tomamos los documentos que son las fuentes de datos, que eran 5, en realidad 4, porque la quinta es la reacción de la profesora frente a los resultados. Y tomamos esos datos y los fuimos trozando. Trozamos los datos. Bueno, antes de trozarlo, cada fuente de datos las asociamos, las cortamos, por decir, inicio de la clase, presentación del problema, reacción de los alumnos, ¿ya? Y el momento de compartir de discusión de la clase. Entonces, dividimos la clase en 4 partes, ¿ya? Y en cada una de la entrevista inicial, la entrevista final, el plan de clase y la clase, analizamos por momentos. Eso nos ayudaba porque trabajar con mucha información, ¿ya? En nuestra cabeza era muy pesado. Entonces decidimos trabajar por etapas. ¿Ya? Dijimos, ya vamos a estudiar el inicio de la clase. ¿Ya? ¿Qué dice la entrevista inicial? ¿Qué dice? ¿Ya? Entonces se generó un documento con esa información. Pero una vez que teníamos ese nuevo documento con esa información, lo que se hizo fue trozar el documento en frases. Cada frase que tuviera una idea, de 2 líneas, de 3 líneas, de 5 líneas, ¿ya? Y esa frase, esa idea, lo metimos en un Excel y al ladito le colocamos la idea principal, de qué se estaba hablando con esa frase, a través de una palabra o 2 palabras. De tal manera que con esas palabras codificamos, ¿ya? Y en definitiva codificamos en 3 criterios, ¿ya? Que serían los ejes, ¿ya? Dentro de la codificación axial, en la teoría de la base, ¿ya? Eran los ejes. Entonces fueron todo lo que es como matemático, lo que es didáctico y lo que es pedagógico. Entonces todas las intervenciones las metimos en una de esas 3 categorías. Y luego nos dimos cuenta que la categoría matemática y didáctica eran como muy cercanas. Y para el propósito de este estudio, juntamos lo matemático y lo didáctico. Porque lo matemático esencialmente es matemático escolar, y es didáctico. Y lo matemático puro nunca salió en el aula, sino que los investigadores lo interpretaban, ¿ya? Decíamos, estos son polinomios, pero jamás se habló de binomio, de trinomio, de monomio, pero nunca se habló de los polinomios, ¿no? Esa es la mirada de los investigadores. Entonces, esa fue la manera de codificar los datos. Una vez codificados los datos, ¿ya? Entonces pasamos al tema de armar grandes temas, ¿ya? Interpretación de datos, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a discutir acerca de esto del conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿ya? Y generamos temas de conversación. Y esos temas de conversación, o esos temas de hallazgo,
nos fuimos justificando con respecto a los datos que teníamos en función de estas categorías y con respecto al objetivo del estudio. Entonces, mirábamos los escritos, leíamos el objetivo del estudio y decíamos, ¿qué podemos decir? Y generamos temas. Y aquí vamos a ver estos temas. Esto es la metodología y ahora vienen bueno, aquí hablan de lo que ya les hablé, el plan de la clase, la entrevista, la recogida de datos. Acá aplicó metodología de teoría desde la base. ¿Esto es metodología desde la base? ¿No? Claro, sí. Yo tengo una duda, lo que pasa es que la codificación es distinta categoría, ¿no es cierto? En esta teoría. La codificación se hace en función de las categorías y las categorías son emergentes. Pero emergentes de la codificación o del cualitativo. Claro, en la investigación tradicional, que no es desde la base, uno tiene las categorías hechas. Claro. Y aquí los temas son las categorías. Nosotros, las categorías axiales ya están listas, ¿ya? Que son lo pedagógico y lo didáctico. Y lo hicimos con Sergio, lo hiciste tú, lo hago yo, y tuvimos un 92-93% de coincidencia. En cada frasecita decíamos, yo decía, esto es pedagógico, él decía, esto es pedagógico, pero independiente. Y el 8% que no coincidió, dijimos ya, hagámoslo coincidir, ya lo forzamos. ¿Ya? De la manera de que pudiéramos analizar todo, o pedagógico o didáctico, ¿ya? Separar el documento. Ahora, hay cosas que se interceptan, ¿ya? Entonces, optamos, decimos, ya, esto lo vamos a poner para acá, ¿ya? Pero coincidimos, como digo, en 90%, más del 90%. Entonces, los temas, los hallazgos, son de dos tipos, los pedagógicos y los didácticos, pero los de matemáticos quedaron fuera, ¿no? O sea, quedaron dentro de los didácticos. En lo pedagógico, se van a dar cuenta ustedes que no es puramente pedagógico, sino que uno podría decir, no, pues aquí hay elementos didácticos. Efectivamente, los hay, pero el análisis está hecho desde la perspectiva pedagógica, ¿no? Entonces, hay 4 temas o 4 hallazgos, ¿ya? El primero es revaloración del plan de la lección. ¿Cuál era el objetivo de este artículo? Digamos, es mostrar que Francisca aprende en esta actividad, ¿ya? Que es mostrar al público que esta experiencia de meter el estudio de clase en un curso de método produce aprendizaje en la estudiante, la futura profesora. Entonces, con esa mirada es que nosotros tratábamos de ver evidencia del aprendizaje. Entonces, el primer tema es la revaloración del plan de la lección. Y vamos a leer este tema bien completo, ¿ya? Porque nos va a dar una imagen de cómo hicimos el tratamiento de los datos, ¿ya? Entonces, aquí están en síntesis, ¿ya? Los 4 temas pedagógicos, y aquí empieza el primer tema pedagógico. El vacío, la laguna que es que lo vamos a mandar una revista en 10, Hasta la categorización de los datos se terminó de aplicar la teoría de la base. Sí. ¿O después continuó? Cuando categorizamos los datos, emergen las categorías, emergen los temas, y cuando surgen los temas, digamos, la discusión, es que nos damos cuenta que podemos meter esto en la teoría de esto del conocimiento teórico y conocimiento práctico. Entonces, ahí, en la construcción del artículo, presentamos estas teorías
como que soportan este artículo. Pero el proceso fue siempre desde la teoría de la base. O sea, la construcción del escrito es desde la teoría de la base. Entonces, aquí está declarado de otra manera el título, pero el título, digamos, lo relevante de aquí, del 3.1.1, es esto que dice acá, que Francisca ya revalora el plan de clase. Valoración del plan de la lección. Ahí está acá en 3.2, por eso se me fue para acá. Está desordenado para eso. A medida que Francisca experimenta el proceso de estudio de clase, su percepción sobre el planeamiento de la lección va cambiando. Francisca, eso que sale abajo EIM610 son los códigos que si uno quiere buscar la información esta dentro de nuestros papeles, ahí está, ¿no? Entonces los corchetes indican que esto está recortado, habían cosas que dijo antes, ¿no? Francisca ella dice, pensaba que no era necesario, bueno, nosotros le colocamos planificar, porque como está sacada la frase de un contexto, ella se lo saltó. Yo decía, Francisca, que ¿para qué planificar? ¿Para qué planificar tanto? Si uno puede hasta improvisar. Pensaba yo, una cosa así, en mi ignorancia, pero ahora me di cuenta que no, que la planificación es importante. Entonces, nosotros creemos, o sea, nuestra interpretación es que a partir de esa frase, en la entrevista 1, porque ahí dice EI, que es entrevista inicial, ¿ya? En la entrevista inicial, ella empieza a darse cuenta ya que preparar la clase involucra, debe haber sido entrevista final, pero fue entrevista inicial. Suena a posterior a la clase. Claro, suena posterior a la clase. ¿Ya? Pensaba que no era necesario planificar, pero puede haber sido antes, o sea, tiene que haber sido antes, porque no, que ellos planificaban y presentaban el curso sin antes hacer la clase. Es que así, fuera del contexto de todo el párrafo anterior o lo que viene después, suena como una reflexión de Francisca después de que la clase tuvo algún inconveniente. Claro, pero es que tú estás inmerso en la ahora lo que sucedía es que, como, no sé si eso es lo que dijo Soledad, de que estamos dentro de un curso, ¿no es cierto? Un curso taller 2, entonces ella cuando empezaron a planificar, dijo, bueno, ¿y para qué el profe me pide planificar? Es una lata, ¿ya? Y en realidad yo les digo, los profesores después con experiencia ya planificamos muy poco, porque si planificáramos como se pide aquí en el estudio de clase, no tendríamos que hacer una clase al día, ¿ya? Entonces no se puede. Entonces la planificación es muy espontánea después. Entonces ella pensaba que no necesitaba planificar, pero es el conocimiento, bueno, ahí entramos en otras cosas, es el conocimiento, el profesor con mayor experiencia tiene mucho conocimiento práctico. Entonces, el conocimiento teórico y el conocimiento práctico se va articulando. Pero igual es importante planificar, ¿no? Entonces, esta valoración del plan de la lección nos pareció que era importante y que es algo rescatable. Y después dice, en otro momento de la misma entrevista, que en un momento anterior, uno planteaba un contenido y pensaba que el alumno aprendía, y nunca se preguntaba sobre las interrogantes o sobre las posibles dudas que aparecían en la lección. Entonces, aquí nosotros rescatamos, bueno, aquí voy a leer, porque va a ser interpretaciones si está escrito. Antes de la implementación de la lección, Francisca reconoce un cambio en la importancia que atribuye a la planificación. Pensaba que no era necesario, y ahora la considera importante. Además, sostiene que no es suficiente lo matemático. También es necesario considerar las posibles dudas de los alumnos en la lección. Tras la implementación de la lección, el entrevistador pregunta nuevamente a Francisca sobre la importancia del plan. Francisca, la matriz de planificación permitía ponerse en todos los escenarios,
que uno fuera describiendo etapa por etapa e ir viendo, por ejemplo, posibles errores, posibles dificultades. ¿Cuáles son las respuestas? Entonces uno iba viendo todo lo que podía pensar. O sea, ella como que valoró todo lo que podía pasar. Valoró lo que había aprendido acerca del plan de clase, porque ella estaba usando, en este caso, el enfoque del estudio de clase japonés. Entonces ellos son bien especiales en el plan de clase, porque hay una columna en la que se coloca lo que uno quiere ponerle al alumno como actividad, ya lo que el profesor hace, pero hay otra columna con respecto a cuáles son las acciones del alumno. Y hay una tercera columna que es la metacognición del profesor con respecto a cómo él sabe si la marcha de la clase está de acuerdo a lo que él pensaba o no. Entonces hay como una columna al final del plan en la que uno coloca frases así como: están los alumnos discutiendo sobre, por decir, los polinomios. Entonces hay una preocupación en el plan de clase por lo que están haciendo los alumnos. Y eso ella no lo había visto, entonces lo encontró de valor. Tras la implementación de la lección, el entrevistador pregunta nuevamente a Francisca sobre lo que lo dije. ¿Te ayuda a leer, Raimundo? Ya lee, porque yo con mis lentes rotos. Porque no tiene lentes. Se le rompieron los lentes el fin de semana y estos son unos lentes provisorios. No veo ni lo que tengo aquí delante. Ya Soler. Francisca. Francisca, tras la implementación de la lección, muestra una comprensión más profunda de la planificación. Esta ya lo digo, ¿no? No. Esta le permitía ponerse en todos los escenarios. La respuesta deja entrever su concepción de plan como una herramienta de predicción que le permite con anticipación describir etapas e identificar posibles errores, dificultades y sus respuestas posibles. Esta revalorización de la planificación en el contexto de Lesson Study, también reportada por esas personas, contribuye a que Francisca vincule sus conocimientos matemáticos descontextualizados, teóricos, con las dificultades concretas de los estudiantes en el aula, robusteciendo la organización de su enseñanza. Eso debería ser alumnos, perdón, alumnos en el aula, porque son los del colegio. ¿Sigo, Ryan? ¿La tabla 3? ¿Sí? La tabla 3 muestra el problema en el plan de la lección de Francisca, el cual considera que los alumnos determinan el área de la región asumiendo que P representa pulmón y R regla. Antes de continuar, porque como que hay un cambio de tema, ¿ya? Quiero hacer una reflexión. Cuando uno genera un artículo, en metodología, una cosa es metodología de la investigación y otra cosa es cómo uno hace un artículo. Cuando uno genera un artículo, la manera de organizar el artículo depende de la revista. Entonces, en las revistas aparece algunas sugerencias a los autores de cómo armar el artículo. Entonces, usualmente hay una primera parte que es la introducción, en la cual está la problemática, está el marco teórico y está el objetivo del trabajo, las preguntas de investigación. Y luego viene un capítulo que usualmente es corto, ¿ya? En un artículo, que es la metodología. En el caso de la investigación cualitativa, la metodología es larga, es más larga que la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa puede ser, qué sé yo, una página, y en estas investigaciones son 2 o 3 páginas. Y después viene un capítulo de resultados, y después viene un capítulo de discusión y conclusión. Ahora, en algunos artículos se junta discusión y conclusión. O resultados. En algunos discusión y conclusión. En este lo que hacemos es unir resultados con discusión, ¿ya? Y la conclusión queda corta, ¿ya? Queda una página. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, o cuál es el avance de resultado a discusión? El resultado
proviene desde los datos, ¿ya? En el caso cuantitativo, el resultado es un análisis de varianza, una correlación, un chi cuadrado, ¿ya? Donde son los resultados de las hipótesis postuladas con un cierto grado de confianza, un alfa 0.5. En la investigación cualitativa, los resultados son descriptivos, porque usualmente son estudios de caso, ¿ya? Entonces, estas explicaciones que vienen acá son resultados. Pero cuando viene la interpretación, viene ya la discusión, o sea, la interpretación todavía es resultado, pero cuando ya se contrasta con la literatura, como se hace acá, es discusión. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí, más abajo. Esta frase es de discusión. Ahora, los artículos usualmente tienen la discusión separada, ¿ya? Pero esta revista, la que queremos postular, da la posibilidad de poner la discusión junto con el resultado, ¿no? Ahora, ¿por qué nos atrajo esta manera de presentar los datos, los resultados? Porque como son temas distintos, entonces creemos que le ayuda al lector a hacer inmediatamente la discusión. Lo otro que es importante es que estos autores que aparecen acá son parte de las referencias de arriba. Entonces, los artículos tienen que ser coherentes, ¿no? Es decir, parte usted con la problemática y enseguida empieza a dar el contexto en el cual sea la problemática, ¿ya? Y emerge ese marco teórico, y en la emergencia de ese marco teórico aparecen los autores, ¿no? Luego viene el método, vienen los resultados, y los resultados se contrastan con la literatura. Entonces, es esto lo que hemos descubierto. Es lo mismo que dicen los resultados, es un avance con lo que dicen los otros autores, es una digresión, ¿ya? Porque a veces uno dice, mire, nosotros encontramos algo que es distinto a lo que decían antes. Y esa es la discusión. No. Sí. Ahí cuando dice el vincule sus conocimientos matemáticos, ¿Ya? yo tengo ¿Dónde dudas dice que eso? sean Sí, conocimientos matemáticos, eso de saber las dificultades, de errores Ya. de los estudiantes. Es más bien didáctico, ¿no? ¿O no? Claro, son conocimientos matemáticos. No, porque se refiere a que la profesora, en este caso, trabaja con la propiedad distributiva, porque está multiplicando monomio por binomio. Entonces, ella como Francisca, como estudiante de pedagogía, dice, esto por esto, esto por esto, ¿ya? Porque es la propiedad distributiva. Ese es un saber teórico que ella tiene, ¿ya? Entonces, ese saber matemático, que es contextualizado, ¿ya? La propiedad distributiva, todos la conocemos, A factor de B más C, ¿ya? Ella tiene que llevarla al caso de los polinomios, al caso de las letras, qué significan las letras, ¿ya? Y aquí es donde ella tiene que buscar articulación. Soledad, ¿tú quieres responder de otra manera o agregar algo? No sé, yo creo que Diana quiere decir otra cosa, que aquí estamos dentro de lo pedagógico. Yo refiero que está dentro de lo didáctico, más bien, no sé si... Ya, entonces una buena observación para pensarlo. Porque Ya. si sabe vincular los... Claro, lo que pasa es que siempre están la matemática bailando ahí. No sabía que... Pero es que con la categoría que definió no queda otra que sea didáctico. Porque la otra es pedagógica y no es pedagógica. Es didáctico, ¿no? Porque matemático ya dijo que no estaba, por eso también. Lo que pasa es que voy a defenderme, porque, claro, que lo pensé así. Pero en todo caso, todas estas conversaciones sirven para mejorar el artículo, ¿no? Y ocurre que los profesores de matemática, los futuros profesores de matemática, estudian matemática en la Universidad Católica del Paraíso, ¿ya? Y van a hacer clases y van con el conocimiento matemático. Pero llegan al aula y las dificultades concretas con los estudiantes en el aula, que es la última frase, ¿no? Es porque ellos quieren que funcione el conocimiento matemático, ¿ya? Pero claro, tú dices, eso es justamente eso didáctico, pero con las dificultades de la realidad del aula. Entonces, si bien es didáctico, como dicen ustedes, esto pasa más allá de la matemática. O sea,
más allá del caso de la distributividad, esto le puede pasar a un biólogo, le puede pasar, es una cuestión que, tú dices, no. Es una cuestión de que, si bien es didáctico, ya uno lo puede, la intención mía era verlo desde lo pedagógico, en el sentido de que si tú planificas la clase en función del contenido y no tienes en cuenta el estudiante, ¿ya? Si te quedas solo con lo matemático y no consideras el aprendiz, ¿ya? No estoy siquiera diciendo que el aprendiz sepa un conocimiento matemático particular, sino que considerar al estudiante como sujeto que tiene conocimientos previos, que no tiene conocimiento actual y diversidad de actores que hace que uno tenga que poner el conocimiento matemático de una manera especial, de una manera particular, para que funcione frente a sus estudiantes. Objetivo. No, pero yo me refiero, a ver, cuando tú dices pedagógico, ¿tú te refieres a de Schulman? Sí. Porque yo a ese mismo le digo Ya. didáctico. Claro, lo que pasa es que todas las características que dijo el profesor están en todas las aulas de todo el país. Siempre uno está bajo un contexto de esa forma. Entonces, si uno define así lo pedagógico, ¿cómo define lo didáctico? Es que lo didáctico es cuando entramos al tema matemático, ¿ya? Sí, pero es justamente muy típico del profesor, no de biólogo ni nada, de saber posibles errores, las dificultades del alumno, ¿no? Eso es didáctico. Sí, pero no de cualquier profesión, sino es del profesor. Ah, sí, sí, estoy de acuerdo que es del profesor, pero donde decía yo que esto es para cualquier tipo de profesor, en el sentido de que puede ser para un profesor de matemática, de inglés, que si planifica la clase solamente en su disciplina y no planifica la clase pensando en la realidad de sus estudiantes, entonces la propuesta de enseñanza puede fracasar, ¿no? Y muchas veces fracasa. Es difícil que yo, digamos, me convenza, ¿no? Pero igual me llevo esta reflexión para ver cómo plantear esto, esencialmente por los conocimientos matemáticos. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Porque de esto se trata, si lo veo yo como contribución de ustedes hacia mí. Ahora, yo espero también contribuir desde mí hacia ustedes en el sentido de mostrarles cómo armamos el artículo. Entonces, había otro tema. Profesor, Dime. la metodología hay mixtura de estudios, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál y cuanti? En este estudio, pero... Es una pregunta. Sí, o sea, si hay investigaciones... No, sí sé que lo hay, Ah. pero en esta... no, porque es un estudio de caso. ¿Ya? Es decir, nosotros estudiamos a una persona en particular. ¿Ya? Cuando uno quiere investigar algo cuantitativamente, uno tiene una variable. Y esa variable, por ejemplo, conocimiento didáctico de la profesora. Entonces esa variable uno tiene que darle, a la variable tiene que identificarla como dicen los estadísticos. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Ya, si es cualitativa, ya, ¿cuáles van a ser las categorías? Mucho, poco o largo. Buscar totalmente de acuerdo, la podemos hacer ordinal, ¿ya? O si fuera un color blanco, rojo. Entonces la variable toma distintos valores, es posible, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado en otras investigaciones las creencias de los profesores. Entonces nosotros decimos, son creencias de tipo constructivista o tipo conductista, ¿ya? Entonces le hacemos una secuencia, un cuestionario, ¿ya? Con escala Likert. Entonces el profesor dice totalmente de acuerdo, no de acuerdo, y si está totalmente de acuerdo le da 5 puntos. Le damos 10 preguntas, el que está totalmente de acuerdo con todas le da 50 puntos. Entonces ese profesor tiene una tendencia muestra a partir del cuestionario que tiene un perfil constructivista. Entonces si es de la mediana,
hacia arriba, ya decimos es constructivista. Si es de la mediana hacia abajo, es conductista. O a veces uno separa por tercios. Entonces, tú necesitas tener una variable y buscar una manera de cuantificarla y una vez que está cuantificada, operar en distintos sujetos con esa variable. Ahora, hay variables que son claramente numéricas, el resultado del CINS, ¿ya? 200 tantos puntos. ¿Ya? Entonces, cada curso yo lo asocio con un número, que es el puntaje CINS. ¿Ya? Y cuando la investigación es cualitativa, entonces ahí yo empiezo a usar, perdón, cuantitativa, con la pregunta tuya, yo empiezo a usar la variable en distintos sujetos. Si tengo sobre 20 sujetos, ya puedo asumir 30 sujetos, puedo asumir que la variable tiene un comportamiento normal. Entonces ocupo estadística apropiada para, ¿cómo se llama esto? Investigación para estadísticos, ¿ya? Como la media, la desviación estándar, ¿ya? Porque tengo más de 30 datos. Ahora, si tengo 8 datos, ¿ya? Yo no puedo asumir normalidad, ¿ya? No puedo asumir que hay parámetros de esa naturaleza y yo uso estadística no paramétrica, es muy cuantitativo, ¿ya? Con chi cuadrado, cosas así que me permiten trabajar con estadística no paramétrica. Pero esto es cualitativo con un caso. ¿Sí? Entonces, decíamos que una de las cosas que aprendió Francisca es revalorar el plan de clase. Otra cosa es que ella no podríamos decir, ella aprendió a ser constructivista, pero lo que sí, ella tomó conciencia de que algunas cosas que ella pensaba que eran constructivistas no lo eran tanto. Entonces hay un mecanicismo, digamos, conductismo, encubierto por un constructivismo ingenuo. Esa es la idea. Entonces, uno podría decir que en una clase ella no aprendió a hacer clases constructivistas, pero ella sí se dio cuenta de que no era tan constructivista como ella creía. Y eso ya es un aprendizaje. Ahora, no sé cuál será el número ahora de esta declaración del objetivo de la lección. No sé si es esto. ¿Tú te acuerdas de cuál era cuál? Ahí los voy a nombrarlos todos y ahí vamos a ver cuál es cuál. El otro aprendizaje de Francisca es que ella constató ya que cuáles son principios constructivistas dentro de un aula. Y el último es que ella aprende o tiene la evidencia de reflexionar sobre su propia práctica. Es decir, los futuros profesores ya hacen la clase y después de hacer la clase no tienen parámetros como para poder reflexionar sobre su práctica. Entonces esto le daba a ella herramientas para poder reflexionar sobre su propia práctica. Bueno, vamos a leer esto y aquí vamos a descubrir cuál es el título que corresponde. Para Francisca el objetivo de la lección es multiplicar, que los alumnos apliquen la técnica de multiplicar un monomio por cada término del binomio. Quizá es importante que todos sepan el problema. También son de la pizarra, porque no se sabe, ¿cierto? ¿Cómo? El problema de la clase de Francisco. ¿Qué es lo que propuso? ¿Lo ¿El entienden? problema que propuso? ¿Sí? Claro. Vamos, sugerencia. No lo conocemos. No, pero no lo conocen, Claro. estamos hablando de... La profesora quiere enseñar a multiplicar monomio por binomio, la Francisca. Entonces ella dice, con su grupo preparan la clase, ¿ya? Una clase dice, la multiplicación la podemos sacar de la idea del área. Entonces multiplicamos A por B y eso me da AB. Entonces la idea de área, como los niños conocen que el área de un rectángulo es A por B, eso me va a ayudar, ellos usan ese conocimiento previo que se ve en el octavo básico, ¿ya? Me va a ayudar para multiplicar monomio por binomio. Entonces, ¿cómo lo es? Ellos dijeron, busquemos un elemento real.
y se dieron cuenta que la pizarra que ellas usaban en la escuela, en ese curso, era muy chiquitita. ¿Ya? Entonces, para ella como profesora le incomodaba esa pizarra chica porque en matemáticas se ocupa esta pizarra. ¿Ya? Y le dijeron a los niños, vamos a imaginar que vamos a agrandar la pizarra. Entonces, vamos a tomar un plumón. Yo tengo. ¿No? Allá están, ahí van. Aquí. Yo vamos a tomar un plumón. Allí también hay. Y vamos a medir la pizarra hacia el lado. Y vamos a medir la pizarra hacia arriba. ¿Ya? Entonces mide 14 plumones y mide 9 plumones. ¿Ya? Entonces le dice a los niños eso. En realidad le dice a un niño que vaya a medir la pizarra con el plumón. Y el chico dice 14 y 9. ¿Ya? Y enseguida dice, bueno, pero la pizarra es muy chica. Entonces imaginemos que agrandamos la pizarra. Entonces le dice a un niño, imaginemos que tenemos una regla y alargamos la regla 2. O sea, alargamos la pizarra 2 reglas. ¿Ya? Entonces tenía 14 plumones más 2 reglas. Entonces tenía la pizarra inicial, la pizarra agregada y la pizarra nueva, lo agregado y lo completo. Y con ese esquema, ya de 9 plumones, 9P, con 14P y 2R, iba a obtener la expresión algebraica. ¿Ya? Y esa era la manera en que ella iba a llevar a los chicos a descubrir, a crear la regla para poder multiplicar monomio por binomio. Ya, entonces, Soledad, ¿tú le puedes leer, por favor? Para Francisca, el objetivo de la lección es multiplicar, que los alumnos apliquen la técnica de multiplicar un monomio por cada término del binomio. Entrevistador: el objetivo de la lección es que los niños logren la habilidad para multiplicar. Francisca: lo tenemos planteado como multiplicar monomio por binomio. En el plan se estipula el objetivo de la lección, multiplicar monomios por binomio, el cual había sido discutido en la sesión del curso taller el día anterior de la implementación. Francisca: el objetivo que teníamos era multiplicar monomio por binomio, pero cuando lo presenté en la sesión del curso taller, lo encontraron como muy seco, no era muy específico. Entonces dijeron sus compañeros que tratáramos de cambiar el objetivo, aprender a multiplicar, que le agregáramos otro verbo. Para el profesor, el objetivo considera que los alumnos construyan o identifiquen una técnica para multiplicar monomios por binomio. Les recuerdo que el profesor es el profesor tutor del liceo, ¿cierto? No es el futuro profesor ni el académico, es el... Entonces dice, para el profesor el objetivo considera que los alumnos construyan o identifiquen una técnica para multiplicar monomios por binomios usando el conocimiento ya adquirido para calcular el área de rectángulos, multiplicando base por altura, y el conocimiento práctico para el cálculo de área descomponiendo el todo en partes. Ahí está la pizarra chica, la pizarra alargada. El profesor considera que los alumnos no requieren usar la propiedad distributiva para determinar el área en el problema. Para él, la visualización de igualdad de áreas le permitiría llegar a la igualdad algebraica. La propiedad distributiva será entonces la regularidad a la que deberán llegar. Para Francisca, no es claro el rol de la propiedad distributiva en el plan de la lección. Entrevistador: multiplicar el monomio por el binomio. ¿En qué se diferencia de ocupar la propiedad distributiva? Francisca: hoy día nos dimos cuenta que la propiedad distributiva se explicita en el programa. Además, es importante que los alumnos se den cuenta de su presencia. Nosotros no lo habíamos tenido en cuenta en el objetivo, pero para multiplicar necesitan conocer igual la propiedad distributiva. Entonces tenemos que hacer, yo creo, un cambio de objetivo, o no sé si un cambio, pero hay que analizar eso de la propiedad distributiva. La estudiante profesora Francisca domina un conocimiento práctico de la técnica para multiplicar un monomio por un binomio y es la que espera que los alumnos pongan en juego. Ella no vincula la técnica con la estructura de anillo de los polinomios que sustenta el conocimiento teórico de la propiedad distributiva. La pregunta en la entrevista le induce a cuestionarse si realmente hay constructivismo en su propuesta de enseñanza. La propuesta de Francisca contiene elementos mecanicistas, un enfoque formalista que no articula la técnica de la práctica en el aula con el conocimiento teórico de la propiedad distributiva. Francisca entiende aprender a multiplicar como multiplicar,
Esto es adquirir la técnica, por lo que prevalece en ello un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la modelación de la conducta y no un proceso de generalización a partir de una situación de aprendizaje. Su enfoque de enseñanza muestra el estudio de números y polinomios en estructura algebraica que axiomatizan la propiedad distributiva, sin una justificación práctica como la igualdad entre todo y la suma de las partes en el caso de áreas de regiones rectangulares contiguas. El formalismo de Francisca transita hacia un mecanismo escolar que muestra innecesario constructivismo y que lleva a la pérdida de sentido de la matemática. Aquí hay interpretaciones de las conversaciones, ¿no? Digamos, aquí hay cosas que dice Francisca y a partir de lo que dice Francisca, los investigadores le damos interpretación, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Francisca que me llamó la atención, y lo conversábamos en el grupo, ¿ya? Es que Francisca dice que no necesitaba la propiedad distributiva, ¿ya? Y que cuando ellos como grupo de estudio de clase o de curso taller prepararon la clase, no relacionaron el conocimiento de la matemática con la propiedad distributiva, que es distinto a lo que yo dije antes, ¿eh? Al comienzo de esta sesión yo hablé cuando me hicieron ustedes la consulta acerca de lo matemático y dije la propiedad distributiva. Pero aquí dice que ella en ese momento no lo tenía en mente. Y fue Sergio que le dijo, oye, trata de conectar esto con la propiedad distributiva, porque el programa dice que hay que relacionar la multiplicación de monomio por binomio con la propiedad distributiva. Y lo que quería hacer Francisca era que los niños multiplicaran nomás, ¿ya? Y eso que tiene que ver con la propiedad distributiva, nada, ¿ya? Son dos conocimientos aparte, ¿ya? Entonces, el darse cuenta que la matemática, la teoría de los polinomios que ella estudia en la educación universitaria, tiene que ver con la enseñanza en el aula, con lo que ella tenía que hacer, fue un conocimiento nuevo para ella. Y yo voy a reconocer que cuando yo hace 30 años salí de pedagogía, me pasó exactamente lo mismo. Yo dije, ¿para qué estudié 4 años aquí si con el primer semestre ya era suficiente? Porque yo ya sabía la matemática que me habían enseñado en el colegio. Entonces yo fui a hacer clase a primero medio y enseñé lo que me enseñaron cuando fui estudiante en primero medio. Y lo que hice fue, obvio, enseñar los polinomios. Y multiplico esto y la teoría de polinomios, y ¿qué me importa? ¿Ya? Eso es para la universidad. Si yo quisiera ser profesor universitario, ahí voy a enseñar esas cosas, ¿ya? Y me quedé tranquilo durante muchos años, porque no vinculé la matemática de la universidad con... yo sabía que estaban asociadas, ¿ya? Pero no era relevante, ¿ya? Entonces yo creo que algo de eso había en esto, ¿ya? En que ella no relacionaba la matemática con lo que estaba haciendo ahí. Y para ella enseñar los monomios y los binomios era desarrollar la técnica. Y no es enseñar matemática, sino que enseñar técnica. ¿Qué otra cosa había acá interesante? No sé si tú te acuerdas de otra cosa, Soledad. En el plan de clase era claro como los verbos que ella colocaba, que eran muy como conductistas. Claro, hablando de lo que dice Soledad, ella se le preguntaba, ¿cuál es el objetivo de la clase? Entonces, la idea era que los alumnos aprendan, ¿ya? Que los alumnos aprendan a multiplicar. Y para ella el objetivo de la clase era multiplicar, ¿ya? Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprender a multiplicar y multiplicar? No hay diferencia. Entonces, para ella, el enseñar es enseñar la técnica, ¿ya? Entonces, el darse cuenta que
el significado de la multiplicación no era importante, porque no hay un aprendizaje en situación. Ya la situación que ella proponía, para ella era ver que A por B es AB. Ahora, ¿por qué es AB? Lo mismo, ¿ya? Es AB, ¿ya? Pero el significado de AB, cuando uno pone A por B y A es 3 y B es 5 y A por B es 15, ¿ya? Ese vínculo para ella no existía. Las letras para ella no eran variables, ¿ya? Y lo vamos a ver después, no creo que alcancemos, pero se podría ver después, ¿no? Tú ibas a decir algo. Quería preguntar si hay un contraste con la literatura. Buena pregunta. Falta. Sí lo hay, ya no está puesto. ¿Ya? Nosotros... Está puesto en la introducción, lo que pasa es que lo vamos a hacer bailar más durante todo el artículo, porque está puesto como al principio la condensación, pero lo teníamos como aislado, pero estamos dando cuenta que los artículos modernos hacen bailar todos los autores desde el inicio hasta el final del artículo. Y es justamente lo que decíamos antes, o sea, la discusión tiene que ser con la literatura, Sí. ¿ya? Entonces, nosotros teníamos un problema acá, que el artículo ya tiene 9.000 palabras, y la revista recibe entre 5 y 9.000. Y no sé si aquí se alcanza a ver el tamaño que va. 9.200 y tantos. Ya. Entonces estamos 9.300. Ya, estamos pasados, 300. 9.300. Entonces lo que hemos pensado es separar lo didáctico y lo pedagógico para dos artículos. Sí, bueno. Formidable, ¿ya? Y podemos agregar esto, porque estábamos tan estrechos de espacio, ¿ya? Que no podíamos agregar estas cosas, ¿ya? Y es necesario hacerlo, ¿ya? Qué bueno que te diste cuenta, porque así hay que hacerlo. Digamos, si tenemos este estilo, es discusión con la literatura. Claro, porque salía ahí, por ejemplo, Cohan y Honsfeld, pero es una vez nomás. No sé, eso vamos a subirlo. No, pero tenemos arriba estos autores donde puedes Lo sacar. otro interesante que pasó mientras Raimundo junto ahí es que, y le pasa mucho, que se declaran constructivistas, pero en la acción son conductistas. Y en el plan de la clase son conductistas también. Sí, sí. Entonces también se trabaja en un punto. Cuando ella armó el plan, como estaba el dibujo, estaba esta idea de multiplicar, nosotros pensamos que se iba a enfocar en eso, en la comprensión, pero se enfocó en la técnica. Justo ahí de abajito empieza a mostrar, por ejemplo, el plan está compuesto por el problema. Aquí podemos partir de acá. No, eso ya estamos. Pero no leímos para abajo. Podemos leer aquí. Yo no sé cuál es este computador o estos son mis dedos, no sé. Ya. Ah, te pasa lo mismo. Ya. Nadie lo quiere en la casa. ¿No? ¿Sabes lo que pasa, Sol? Ahora me doy cuenta. Hay computadores modernos como este, que nosotros no sabemos usar, que aquí uno mueve esto. Entonces, yo estoy moviendo acá y lo... O sea, esto no lo sé usar. Nos quedan 30 minutos, Raimundo. Ya. ¿De qué? No, para que aprendamos a usar el computador. Vamos a tomar otro título. Ya voy a saltar esto porque a ver, si estuvieran las letras no son necesarias. Ya. No sé si... ¿Tú te acuerdas por qué están amarillas estos son? Lo vamos a checar. Ya, vamos a ir a esto. ¿Ya? ¿Por qué pensaron en esta actividad, en esa actividad de la pizarra, medición de la superficie de la pizarra? Queríamos que esto fuera más cercano a los niños, algo que pudieran ver en ese minuto, porque la pizarra de la sala está ahí y es muy pequeño. Pensamos, ¿qué puede pasar con la pizarra? Ah, se puede agrandar y ahí puede aparecer el binomio. Entrevistador, ¿y cómo vincula esta parte de la multiplicación de expresiones algebraicas con el área? Teníamos un rectángulo que al dividirlo en dos partes, los alumnos se darían cuenta de que el área
de un pedazo del rectángulo más el área del otro pedazo del rectángulo era lo mismo que tener el largo de la base total con la altura, y allí se darían cuenta de la regularidad. A eso queríamos llegar. Entrevistador, ¿cuál era esa regularidad? Francisca, era multiplicar el monomio por cada término del binomio. Francisca declara la intencionalidad constructivista de la propuesta y su incertidumbre respecto al desempeño de los alumnos enfrentados a la igualdad entre las áreas. Perdona, eso viene ahora. O sea, aquí se va a decir que Francisca dice que no está segura si los alumnos van a poder, enfrentados a la problemática, ¿ya?, van a poder llegar a lo que ella quería que llegara. ¿Saltamos? No, pues dime. Ok. ¿Cuál fue la problemática para los estudiantes? Creo que no haber sabido multiplicar monomios, no haberse dado cuenta del área, de la suma de las áreas. ¿Qué dificultades y errores pensaron que sugerían en esta lección? Que no supieran calcular el área podía ser una dificultad, la pensamos, pero en la lección nos dimos cuenta que los niños sí sabían. ¿Y esas son las problemáticas que surgieron? Yo creo que sí, porque eso de la suma de las áreas, como que uno igual les decía, les inducía hacia la respuesta dado que no lo lograban por sí solos. Porque sacaban el área, sí, pero les preguntaba, ¿cómo lo pueden sacar de otra forma? No se les ocurría. Como que uno los guiaba a sacarlo así. Entrevistador, o sea, la situación por sí misma no lleva al estudiante a igualar esas situaciones. Área total es la suma de las áreas parciales. Francisca, no, yo creo que no. Porque uno mismo les decía, ¿qué pasa con esta área? Y ahí ellos decían, son iguales. A pesar de la incertidumbre de Francisca, varios alumnos concluyeron acertadamente. Usando la grabación de la lección como estímulo para el recuerdo, Francisca identifica alumnos que en sus cuadernos resolvieron el problema. Entrevistador, ¿cómo sacaron eso? Francisca, lo sacaron multiplicando. Ahora me acuerdo. Era por las áreas. Ellos como que dividieron la pizarra y se dieron cuenta de que esta era el área de la pizarra normal más el área de la pizarra alargada. Entrevistador, ¿no lo hicieron directamente con la propiedad distributiva? No, dijeron que el área de todo esto, el todo, es lo mismo que esto, la suma de las partes. Y ahí hay dos uno que sabe y otro que no sabe. Alumno 1 que no logra construir la expresión algebraica que representa la situación de la pizarra ampliada, coloca sumas nomás, y el alumno 2 que sí logra expresar el producto. El 9p, 19p y arriba 2 reglas. El enfoque constructivista radical tuvo éxito parcial, ya que algunos alumnos identificaron las expresiones algebraicas asociadas al problema. Francisca, había alumnos que dijeron esto, el resultado de la área total, y aparte después dijeron esto, el resultado de las áreas parciales, y se juntó lo que se quería, o sea, a eso se quería llegar. Entrevistador, ¿dos estrategias? Francisca, claro, dijeron es lo mismo, sí, y se dieron cuenta que era lo mismo. Se verificó la hipótesis que los alumnos disponen del conocimiento del todo es igual a la suma de las partes y que pueden utilizarlo para inferir la regularidad de la propiedad distributiva para el producto de monomio por binomio. Además, fue posible establecer un vínculo parcialmente efectivo entre el saber teórico de la futura profesora y su práctica nova. ¿Comentarios? Sí, yo tengo uno respecto a, se menciona varias veces el enfoque constructivista o conductista. Parece como que algo importante en el artículo porque varias veces se ha mencionado. Entonces yo quería saber si también es parte del objetivo o, no sé, en la intro, o en el marco teórico en algún momento aparece eso. En el marco teórico no me acuerdo. Lo que sí es que nosotros tenemos, como grupo de profesores que estamos en este grupo, tenemos la creencia de que el tránsito de un enfoque conductista a un enfoque constructivista para nosotros es aprendizaje. Es decir, un supuesto nuevo. Pero sí está mencionado en el artículo en algún momento, porque es como que algo, no está mencionado. como es importante parece, ¿no? Pero ahora, cuando nosotros dijimos qué es lo didáctico y qué es lo pedagógico justamente es esto, o sea, darse cuenta de que enseñar no es transmitir, sino que enseñar es dar instancias para que el alumno descubra. Y que la profesora
decía ahí al principio, en esta parte amarilla, que ella creía que los alumnos no lo iban a hacer, ¿ya? Pero después cuando se le muestra los cuadernos, dice, ah, sí, sí, este niño lo hizo, ¿ya? Ah, sí, esto fue. Entonces se da cuenta que los niños son capaces, ¿ya? Y ella dijo, no, es que yo les decía cómo hacerlo, ¿ya? Pero en algunos efectivamente ella les decía, porque el comportamiento de ella no es constructivista, ¿ya? El comportamiento de ella es, oye, hazlo así, piénsalo así. No les da tiempo para pensar, ¿no? O si les da tiempo, no había un tiempo dedicado a la tarea, sino que les daba tiempo, pero los niños se desordenan, hacen cualquier cosa, pero no enfocaba las preguntas. Nosotros podemos ver en el video cómo No, reacciona. porque eso podría ser otro artículo que justamente habla de sus creencias. Pero como está ahí metido, digo... Nosotros tendríamos que de alguna manera ayudar al lector en ese sentido y darle consistencia al artículo. Y eso nos permitiría lo que tú dices de retomar los autores. Ahora, yo creo que los autores eso está, digamos, de trasfondo. Hibbert es uno de los que usamos nosotros y dice eso especialmente de los profesores norteamericanos, ¿no? De que enseñan la técnica. Sí. Creo que English era el que decía que... English. Ya. Es famoso de... Sí, no sé qué dice él, pero lo he visto harto en la Es el amigo de Kilpatrick, así que Ya. listo. Él decía que no todo puede ser constructivista. No todo puede ser constructivista. Sí. Él lo dice. Decía que... Es que yo ahora me pregunto si acaso hay aprendizaje cuando uno se mantiene en el conductismo. Y según la hipótesis suya, al parecer no. Lo que pasa es que son tipos de aprendizaje. Sí, puede ser mecánico. Son tipos de aprendizaje. O sea, yo puedo aprender a demostrar. Es que lo que pasa es que si usted está diciendo que paso del conductismo al constructivismo, hay aprendizaje. ¿No es cierto? Lo que pasa es que todos, o sea, digo yo, así por decirlo, todos sabemos enseñar de manera conductista. Todos ya sabemos de manera conductista. Transmisión, como lo hacen en la universidad. Eso todos lo sabemos. Pero lo que no sabemos es producir construcción en el alumno. Hay profesores que sí lo hacen. ¿Ya? Aquí, la otra vez me decía un alumno, yo no sé si será verdad, porque nunca fue profesor mío, pero que el Pepe Pantoja, no sé si tú lo viste el profesor. Varias veces. ¿Ya? Él me decía, este profe me lleva a que yo produzca conocimiento. ¿Ya? Yo no sé cómo hacen las clases, pero hay profesores que son capaces de que los alumnos construyan conocimiento. Y hay otros profesores que creo que es la mayoría, que lo que somos capaces de hacer es que los alumnos repliquen lo que nosotros hacemos. Entonces, a eso le llamo aprendizaje en el futuro profesor. Yo creo que es necesario modelar conductas, conductismo. Yo creo que es necesario decirle a la persona, mira, tú tienes que hacerte las tablas, ¿ya? Y aprende las de memoria. Es parte del conocimiento que hay que adquirir. Pero otra cosa es decirle al niño, oye, 3A por 2B. Dame una situación en la cual eso sirva para algo. Que hay una comprensión de la multiplicación. ¿No? Que hay una situación de contexto que él pueda decir, ah, mira, dado este problema, lo podemos resolver con esto. Y para eso necesita más que la técnica. Necesita comprender qué es lo que es una variable, cómo se operan las variables, la modelación, el ciclo de modelación, realidad, modelo, teoría, modelo, realidad. ¿Cómo se llama esa señora que estudiamos? ¿La alemana era? Hay varios ciclos de modelación, uno es de Borromeo. El de Bloom. O el de Bloom. Ya, ese el profesor que es capaz de hacer transitar al alumno en todo eso, fantástico, pero el profesor, el que sale del Instituto Matemático, bueno, el que salía de la época mía, ¿no? Yo no sé si en la época ahora que salió de él ha cambiado mucho o poco. Ya, el que se queda mucho en lo matemático. Entonces, trabajamos con los binomios, con los polinomios, ¿ya? Y enseñamos matemáticas.
Pero matemática ahí nomás, en el mundo matemático. Pero el ciclo no lo hacemos. ¿Ya? Y el constructivismo en lo matemático puro es construir una matemática, es un juego, ¿sí? Una lógica. Raimundo, ¿podríamos pasar al conocimiento didáctico? Bueno, ¿sí? ¿Tú piensas que sí? Es que nosotros habíamos discutido si juntar las letras comunidades de medida, pero tenemos separadas las letras comunidades de medida y las letras como variables. Entonces, a lo mejor podrían discutirnos en si los juntamos o los dejamos separados. En todo caso,